Paulina, hábleme por favor sobre las armas no letales, que fueron protagonistas desde el 2019, de las cuales ya se había hablado, pero que pues empezaron por cobrar la vida de personas, es decir, que fueron utilizadas de forma letal finalmente. Y esto pues fue una discusión que tuvimos desde 2019 y que no ha parado. ¿Qué pasa o cómo se contempla el uso de estas armas dentro de los lineamientos? ¿No se suprime, se regula de alguna manera? ¿Cómo está? Bueno, según la ONU, porque según nosotros es otra cuestión también de las discusiones que hemos tenido entre organizaciones de derechos humanos, pues yo creo que hablando específicamente de los lineamientos, estos lineamientos no recogen para nada, digamos que lo que dice el protocolo de la ONU frente al uso de armas menos letales. Yo creo que pretende, pues de nuevo, o insiste más bien en que el uso de estas armas se haga de manera excepcional, el uso de la fuerza se haga de manera excepcional, pero pues eso, como diríamos en la casa, ya es cuento viejo, ¿sí? Y realmente lo que está pasando en las calles pues es una cosa muy diferente. 2021 fue un año que absolutamente nos demostró lo contrario, ¿no? El documento de la ONU habla sobre los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Claramente estos elementos no se han venido cumpliendo los últimos años y yo creo que muchísimo más atrás. ¿Cuáles son esos principios? Legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Okay. Esos son los elementos, los principios retomados por la ONU. Yo creo que las 1.929 personas heridas del año pasado no lo demuestran, creo que las 116 personas víctimas de lesiones oculares no lo demuestran, creo que las 3.543 personas detenidas, en su mayoría de manera arbitraria, no lo demuestran tampoco las 343 vulneraciones a defensores y defensoras de derechos humanos, tampoco las 106 violencias basadas en género en protesta, que además solo se documentaron hasta el mes de mayo por la Defensoría del Pueblo, de ahí para adelante no sabemos cuántas más fueron. Pero sí, yo creo que saber sobre derechos humanos y la aplicación del tema de derechos humanos no es solamente promulgar ahí un manual que realmente los funcionarios y las funcionarias también no van a consultar nunca y no van a aplicar nunca, ¿no? Porque existen dos riesgos en la calle frente al uso de armas menos letales, y es uno, pues que es inherente al armamento, ¿sí? Es decir, si tiran un gas lacrimógeno, por más de que sea un espacio abierto y demás, pues hay una intoxicación, ¿sí? Por el gas lacrimógeno, pues por todos sus compuestos químicos, pero existe además el riesgo pues de la persona de quien acciona el arma, ¿no? Entonces falta de formación, falta de comunicación, tanto con sus superiores como en temas de formación, insisto, falta también, por ejemplo, yo creo que de sensibilidad y de humanidad también frente a las agresiones y vulneraciones cometidas en términos pues de protesta social. Yo creo que el manual tampoco hace esas limitaciones, no establece riesgos y no habla tampoco sobre el tema de la ilegalidad, que ocurrió mucho el año pasado, tanto de armas de menor letalidad como incluso se evidenció el uso de armas letales en protesta social, ¿no? Entonces, por ejemplo, que le disparen un gas lacrimógeno a una persona directamente al cuerpo, eso ya de entrada es ilegal, ¿sí? Entonces, y eso evidentemente sigue pasando en las calles, eso lo demuestran, por ejemplo, las 5 lesiones oculares que han ocurrido este año en el país. Sí, entonces eso sigue pasando y pues con la formulación de unos lineamientos, por más de que quieras tú transformar eso, pues evidentemente no es suficiente y además son lineamientos que ni siquiera tocan esos elementos. Entonces, decir eso, yo creo que la legislación colombiana también se ha limitado bastante, ¿sí? En este tema del uso de las armas menos letales. Por ejemplo, en las diferentes normativas, ahorita hay 3 normativas que regulan específicamente este tema. Se me escapan los números de las normas, pero sé que ahí solo mencionan, digamos, cuáles son las armas y ya, ¿sí? Realmente no conocemos a profundidad cuáles son las características, pero sobre todo cuáles son las consecuencias y los impactos en la población, tanto médicos, psicosociales, incluso ambientales, incluso hacia los animales y demás, que puede generar el uso de estas armas. Ni siquiera hay estudios en Colombia realizados para el uso de las armas. El año pasado, por ejemplo, estrenaron la Venom aquí, que la estrenaron en Popayán, luego la trajeron a Bogotá, al Portal Américas, Portal Suba, y por ejemplo la accionaban desde las tanquetas o desde el piso y no sabemos ni siquiera cuál es el correcto funcionamiento del arma Venom.
en protesta social, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay un desconocimiento amplio, que yo creo que es un desconocimiento además intencional, y hay un desconocimiento, por ejemplo, también de los manuales de formación sobre el uso de las armas para los funcionarios policiales, ¿no? Entonces esto creo que es un gran elemento a tener en cuenta, porque sobre esos vacíos se pueden decir muchas cosas, y es claro en decir, el primer elemento es conocer las armas, conocer sus impactos, sus consecuencias y conocer pues su debida utilización. Ahora nosotros desde las organizaciones tenemos unas apuestas que van mucho más allá de eso, ¿cierto? Que es como por ejemplo que ya no se utilicen balas de goma en protesta social. ¿Cuántos ojos no han sacado las balas de goma? Por ejemplo, que se dejen de usar gases lacrimógenos en protesta social. ¿Cuántas personas han fallecido por ahogamiento con el gas lacrimógeno, por ejemplo? Digamos que esta discusión creo que es como de largo aliento, ¿no? Son como unas apuestas muy claras frente al uso de este armamento, que además nosotros diríamos, para terminar el punto, y es no son armas de menor letalidad, son armas potencialmente letales, según lo ha demostrado la protesta social en Colombia en los últimos años.